El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados, reciban un afectuoso saludo de este su ministerio Reinando en Plenitud. Quiero compartir con ustedes un tema verdaderamente extraordinario y maravilloso, producto de mi propia experiencia, y que sin duda alguna confío que va a contestar muchas inquietudes que tú y yo tenemos, especialmente respecto a la oración. El tema lo he llamado Confiando en el Señor siempre. Y quiero invitarles para que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos instruya y nos enseñe al respecto. Amado Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio de poder acercarnos a tu palabra un día más. Gracias por un día más de vida que tú nos has concedido. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de servirte, de honrarte y de compartir con la iglesia preciosa del Cordero todos estos misterios maravillosos que la palabra de Dios tiene a nuestro alcance para sernos revelados. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije con anterioridad, hoy quiero hablarles de un tema que he llamado Confiando en el Señor siempre. Y el texto que nos va a ocupar lo encontramos en Juan, capítulo 16, el versículo 33, que dice de manera maravillosa: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como todos sabemos, estas palabras salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo, y este texto es uno de los más extraordinarios textos que tú y yo encontramos en la Escritura. Pues el Señor mismo nos está haciendo una promesa, nos está haciendo una advertencia y nos está enseñando el secreto de cómo pasar por encima de las dificultades a las que muchas veces tenemos que enfrentarnos. Me parece que es una alerta que nos invita entonces a estar preparados a la hora de la prueba que nos va a venir, y nos enseña a entender que ni tú ni yo solos vamos a poder superarla, pues el único que ha vencido al mundo es nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que la promesa es tener paz. La advertencia es que vamos a tener aflicciones, pero que la confianza nos va a permitir pasar por encima de ellas. Así que, amados, podemos tener la absoluta seguridad entonces, en base a este texto, que cuando el Señor lo disponga, no importa por lo que tú y yo estemos pasando, va a venir la solución a nuestras aflicciones, y la promesa es que la paz va a prevalecer en tu corazón y en el mío, y que todo vacío que podamos experimentar, Cristo mismo lo llenará. En muchas ocasiones
al no recibir la respuesta deseada a una oración ferviente y sincera que hemos hecho al Señor, nos enfrentamos a una situación difícil, especialmente cuando la respuesta que recibimos de nuestro Dios es no. Y eso cuando hemos pedido algo que consideramos que definitivamente es digno, que es una petición válida y que la respuesta nos daría sin duda alguna gran gozo, felicidad, si es respondida afirmativamente. Todos sabemos que la respuesta a nuestras oraciones siempre van a ser respondidas por el Señor. Pero lo que tenemos que entender es que en ocasiones Él nos va a decir no. En otras ocasiones nos va a decir espera, y en otras nos va a dar la solución a la dificultad por la cual estamos orando, al problema por el cual estemos pasando. Sea el alivio de una dolencia física o un vacío de soledad que puede uno experimentar en un momento determinado, la recuperación de un hijo extraviado, la necesidad que tenemos muchas veces de recibir del Señor fortaleza frente a los impedimentos y obstáculos que la vida nos presenta, o el ruego para pedirle al Señor que prolongue la vida de un ser querido que se encuentra en un alto estado de gravedad por una enfermedad. Cosas que parecen tan razonables, amados, que nuestra felicidad dependería de una respuesta favorable a esas oraciones de parte del Señor. Una de las cosas más difíciles es comprender que cuando usted está siendo siempre obediente al Señor, al vivir ejercitando una fe sincera y profunda, sin embargo vienen las dificultades y lo más tremendo, no nos resultan las cosas como tú y yo desearíamos que fueran. Y es que, amados, nadie quiere pasar por adversidades, ni tú ni yo. Sin embargo, es necesario comprender que las pruebas, las desilusiones, la tristeza y el dolor surgen muchas veces de dos orígenes que son completamente diferentes el uno del otro. Número uno, la dificultad, la lucha, la prueba puede venir a causa de nuestra desobediencia. Y siempre que desobedezcamos la palabra del Señor, podemos esperar dificultades. Y esas dificultades que vienen como parte del azote de Dios por nuestra desobediencia, sin duda alguna, van a producir en nosotros tristeza y dolor. Pero por otro lado, la otra razón de la adversidad es que muchas de las aflicciones tienen un propósito definido por el mismo Señor, que ve que tú y yo necesitamos pasar por ellas para ser probados, para ser refinados y para hacernos crecer espiritualmente por medio de dichas pruebas. Para cada uno de nosotros, amados, es de esencial importancia entonces reconocer los orígenes de las dificultades que se nos presentan, de las aflicciones de las cuales leímos en el texto que vamos a tener en el mundo, y preguntarnos de dónde proviene esta tribulación, esta dificultad, porque sin duda alguna la conducta con la cual debemos enfrentarlas siempre va a ser diferente en ambos casos. Ya lo dije, una vez como consecuencia del pecado, otra como consecuencia de que Dios quiere hacer algo en nosotros, como vamos a estar mirando a continuación. Quiero darles ideas acerca de esta otra manera. No hablemos del pecado y la aflicción por el pecado, sino la aflicción y la prueba que nuestro Padre Celestial en su inmensa sabiduría permite que tú y yo tengamos, con el propósito
de utilizar esas tribulaciones y esas pruebas para su gloria y para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. No sé si alguna vez a usted le ha ocurrido, hermano, que en el preciso momento, cuando usted se siente más bendecido y feliz y lleno, surgen simultáneamente problemas, dificultades difíciles de enfrentar en su vida. Hablo de mi propia experiencia. Si esas pruebas no son el resultado de una desobediencia, entonces es evidente que el Señor ha determinado el momento para que ellas lleguen a nuestra vida con el fin de prepararnos para progresar más, para hacernos más maduros, para darnos más revelación y entendimiento en la palabra del Señor, para que participemos más de su santidad y, por supuesto, para que como resultado de esas pruebas nuestra relación íntima con el Señor mejore ostensiblemente. En Hebreos, que es un tema que ya hemos tratado y es un texto conocido por todos, el capítulo 12, versículos 5 al 7, dice la palabra: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el verso 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando tú y yo enfrentamos entonces la adversidad, quizá tenemos la propensión a hacernos muchas preguntas, algunas buenas y otras malas. Al preguntar: ¿por qué tiene que pasarme esto a mí, Señor? ¿Qué hice, Señor? Señor, ¿por qué tengo que sufrir esta afrenta, esta necesidad, este problema? ¿Qué hice para merecerlo? Y otra cantidad de interrogantes que nos pueden llevar fácilmente a la conclusión de que no encontramos la salida, de que nos encontramos ante algo ante lo cual no sabemos qué hacer. Sin embargo, también es de vital importancia que entendamos que nunca es bueno hacer preguntas que impliquen oposición o un deliberado rechazo a lo que nos está ocurriendo, sin entender que lo que nos está ocurriendo es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. En ese caso, amados, es mejor preguntarnos: ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a aprender con todo esto que me está ocurriendo? Señor, ¿qué puedo cambiar o no cambiar? ¿A quién debo ayudar que pueda estar pasando por la misma situación que yo paso? Y yo creo, amados, que uno de los interrogantes más importantes que debemos hacernos es: ¿estoy dispuesto en medio de esta dificultad a traer a mi memoria y recordar todas las bendiciones que el Señor ha depositado en mi vida? Y fortalecerme con esos recuerdos en medio de la tribulación. Tengo la disposición a sacrificar, Señor, todos mis anhelos profundos. Y quiero someterme a tu voluntad. ¿Es algo que decimos en el momento de la prueba? Por supuesto que eso no es sencillo. Es muy difícil. Pero si tú y yo pedimos con real convicción, será sin duda la mejor forma de recibir la máxima ayuda de nuestro amoroso Padre. Y es que algo de lo que debemos de estar seguros es que en la vida cristiana necesitamos tener una experiencia de profunda confianza
en nuestro Señor Jesucristo, de echar mano en el momento de la dificultad de todo lo que Él nos ha enseñado, de incrementar nuestra capacidad para que en el momento de la prueba seamos guiados por el Espíritu Santo, y sobre todo que podamos aprender a aceptar las situaciones que no nos van a dar felicidad indudablemente, así como nos queda tan fácil aceptar las que nos proporcionan placer y tranquilidad. Entendiendo, hermanos, que nuestra vida eterna es significativa y que tu vida y la mía está definitivamente en las manos del divino arquitecto, del alfarero que nos ve como barro y quiere moldearnos a la imagen de su Hijo, aunque ese moldeo nos cause dolor y lágrimas. Confiar, amados, plenamente en el Señor quiere decir obedecer y aceptar voluntariamente desde el principio todo lo que nos venga, sin saber cómo va a ser el final. Yo creo que me van a entender. Mire, Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 8 dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí habrían horas para hablar de ese texto maravilloso. Pero, amados, para producir fruto, nuestra confianza en el Señor entonces tiene que ser cada día más fuerte y duradera, pasando por encima de nuestras propias opiniones e ideas y de nuestras propias experiencias. Porque ejercer la fe es confiar plenamente en el Señor con todo nuestro corazón, es decir, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y saber entender que lo que Él está haciendo o lo que Él hará en nosotros finalmente siempre va a resultar en bendición y provecho para nuestras vidas. Esa promesa la tenemos en el libro de Romanos, capítulo 8, que vale la pena que nosotros podamos releerlo cuando estemos afligidos y aplicarlo a nuestras vidas. El verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Imagínate, las buenas, pero también las malas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí es importante entender que tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Por tanto, todo lo que nos suceda va a estar en nuestras vidas obrando siempre para bien. El problema, amado, es que muchas veces nosotros nos comportamos como niños, tratando de comprender los asuntos espirituales y eternos, y sin embargo asumimos muchas veces como la posición de que nosotros lo sabemos todo y lo entendemos todo. Pero cuando estamos en la tribulación, en la prueba, en la dificultad, es cuando notamos lo ignorantes que realmente somos todavía. Cuando pasamos una prueba para que se cumplan los propósitos de Dios y confiamos plenamente en Él, si ejercemos nuestra fe en Él, podremos tener entonces la absoluta convicción de que Él nos va a ayudar y que Él está acompañándonos en la dificultad y que juntamente con Él vamos a superar cualquiera que sea el problema. Ahora, Él lo va a hacer paso a paso y poco a poco.
Sin duda la aflicción y el dolor continuarán en todas las fases del proceso por el que estemos pasando. Pero que nos quede claro que si todo se resolviera en un santiamén, en un momento, después de la primera súplica, entonces no progresaríamos nada en incrementar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra sabiduría en su divino poder. Tu Padre Celestial y el amado Hijo de Dios nos aman con un amor perfecto y completo. Y sin duda alguna no nos van a exigir pasar por un momento más de dificultad hasta que ya no resistamos por completo las cosas. Pero sí nos va a permitir que lo pasemos hasta que veamos lo indispensable que es lo que nos está ocurriendo para nuestro beneficio y, por supuesto, para cualquiera de nuestros seres queridos por los que estemos intercediendo o por aquellos que nos rodean. Como en todo lo demás, el Maestro siempre es nuestro ejemplo perfecto. Nadie habría podido orar con más fe, con más perfección, con tanta obediencia y comprensión más completa que el Señor Jesucristo cuando oró en el Getsemaní. Mateo, capítulo 26, el versículo 39, veamos lo que nos dice. 26:39. Dice la palabra, hablando de Cristo, en su agonía cuando vienen por él para llevarlo preso y juzgarlo. Dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Más adelante, en el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice, vino otra vez a los discípulos y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Qué cosa maravillosa, hermano. Y cuán agradecidos debemos estar que el mismo Señor Jesucristo nos enseñe cómo es que deben terminar nuestras oraciones y nuestras peticiones más fervientes delante del Padre, pidiéndole una respuesta favorable a nuestra necesidad, pero terminando la oración diciéndole, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados, algo de lo cual debemos estar seguros es de que no importa nuestra disposición para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque no va a cambiar aquello que Él ve que nos va a traer experiencia, sabiduría y crecimiento espiritual. Por lo tanto, muchas veces, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, esa oración parece en vano, porque lo que Él, esa copa que Él no quería beber, tuvo que beberla. Y tuvo que beberla con gozo. Pues dice que con gozo, en Hebreos 11, dice la palabra que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose después en victoria a la diestra del Dios vivo. No dudemos en ningún momento que nuestro Padre Celestial nos ha invitado a expresarle nuestras carencias, nuestras falencias, a que coloquemos en Él todas nuestras esperanzas y todos nuestros deseos, pero entendiendo que no podemos hacerlo negociando con Él, a fin de tomar una determinación de obedecer o no su voluntad. Porque, amados hermanos,
Cuando Él se propone trabajar en nosotros, Él lo va a hacer así nosotros pataleemos, luchemos, nos rebelemos en ocasiones. Porque sencillamente Él tiene un plan de llevarnos a donde Él quiere que tú y yo lleguemos. En Mateo capítulo 7 encontramos algo extraordinario, que es una promesa maravillosa de la palabra del Señor. 7, 7 y 8. Mira lo que dice la palabra. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Sin embargo, amados, no siempre va a ser lo que nosotros queremos escuchar de parte de Dios para nuestras vidas. He aprendido, amados, y estoy aprendiendo en este tiempo en una aflicción que estoy viviendo bastante delicada, de la cual no les voy a hablar. Que el deseo del Padre por vernos progresar hará que muchas veces nuestras oraciones se prolonguen, que la aflicción se prolongue. Y seguramente, al final de todo esto, nos va a decir sí, o probablemente nos diga que no. Pero cualquiera que sea su respuesta, tú y yo tenemos que entender entonces que Él definitivamente está obrando en mi vida su perfecta voluntad y que es mi deber agradecerla. Así no me proporcione gozo, sino aflicción y sufrimiento, como en el caso de mi Señor Jesucristo. En conclusión, amados, es entonces sabio abrir las ventanas de nuestra vida a la felicidad, reconociendo las abundantes bendiciones de las cuales Él nos ha colmado en nuestro diario vivir. Y por supuesto, siendo siempre agradecidos. Pero también es muy sabio no dejar que los pesares de la adversidad que puedan tocar a nuestra puerta absorban nuestra vida por completo y nos suman en la depresión, en la incredulidad y en la tristeza. Debo entender que al mismo tiempo que enfrento problemas que me causan tristeza, el Señor ha prometido inundar mi espíritu de paz y de regocijo. Si el dolor, la desilusión, la frustración y la angustia son actos pasajeros en el escenario de nuestra vida, detrás de ellos vamos a encontrar entonces en Cristo un fondo de paz, pues Él dijo, en mí tendréis paz. Y la seguridad, amados, de que el Padre amoroso cumplirá finalmente sus promesas en nuestras vidas. Y es que finalmente entendamos, el plan del Señor es exaltarnos para que tú y yo vivamos para Él y para que estemos preparados para recibir grandes bendiciones. Pero nuestra capacidad de madurar y de progresar y de amar y de crecer en el Espíritu depende de ti y depende de mí. Y tú y yo vamos a determinar entonces el tiempo que Dios va a necesitar para producir en nosotros aquello que Él ha deseado hacer en nuestras vidas. Entendiendo que lo que Él haga en nosotros no nos hace dignos de recibir tanto amor, tanta bondad y tanta misericordia. No podemos olvidar, amados, que Él nos está preparando para ser reyes. La Escritura dice que nos hizo reyes, pero esa hechura para ser reyes tiene un campo en el cual vamos a tener que ser moldeados y en el cual muchas veces no vamos a entender lo que nos está pasando, ni lo que nos pasa, lo que significa, pero sí saber que Él sí sabe qué es lo que está produciendo en ti y en mí por medio de la aflicción. Al confiar en Él, el conocer y seguir su voluntad,
nos ayudará a estar preparados para recibir las bendiciones que nuestra mente limitada no puede comprender aquí en esta tierra. Tu Padre Celestial, el Santo Hijo de Dios, sabe mejor que tú lo que nos va a traer felicidad y crecimiento espiritual. Ellos han concebido un plan para ti y para mí personal. Y al final de ese plan cumplido en ti y en mí, así sea en medio de las más tremendas aflicciones, va a terminar haciéndonos felices. Si obedecemos de buena gana, recibiremos honra. Si las ordenanzas y lo que Él ha planeado contigo y conmigo, las aceptamos, no a regañadientes, sino confiando en su supremo poder, la satisfacción más grande nos espera al otro lado de esa tribulación y de esa prueba. Incluso para nosotros están preparados momentos de mucha dicha y de mucha felicidad. Así que, amados, Él nos está preparando porque somos los herederos, coherederos con Cristo de este reino espiritual extraordinario y maravilloso. Él nos quiere listos para que nosotros podamos verdaderamente ser útiles para su honra y su gloria, para que Él pueda usarnos como sus vasijas, para que podamos tener compasión de aquellos que padecen y sufren, para que se nos quite de la boca el juicio de condenación cuando vemos a un hermano caer, a un ministerio equivocarse. Y es que el reconocer, amados, la mano del Señor en nuestras vidas y aceptar su voluntad sin quejas es el comienzo para que nosotros verdaderamente podamos progresar espiritualmente, para que podamos desarrollar fortaleza en medio de la tribulación y comprenderla, entendiendo como leímos, sabiendo como leímos, que todas las cosas obran para bien en aquellos que por Él hemos sido escogidos. Y el reconocer eso nos va a librar de meternos en callejones sin salida, en que nuestra mente nos conduzca a cantidad de pensamientos negativos y frustrantes. Y mientras que nos hundimos en eso, vamos a estar perdiendo la oportunidad de crecer y aprender los principios en los cuales Dios se mueve, que por supuesto, como Él lo dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Así que, amados, somos llamados entonces a reconocer que mis pensamientos aquí no caben, que los caminos que yo quiero trazar para mi vida no sirven, pero que lo que Dios está haciendo en ti y en mí redundará en una fructífera y significativa experiencia que nos va a capacitar para entonces entender lo que nos viene más adelante. Amados, gracias al Señor por la tribulación. Gracias al Señor por las enfermedades físicas que algunas veces Él permite que vengan a nuestra vida. Gracias por la escasez económica que muchas veces también nos asedia, los problemas familiares, los hijos, el empleo, tantas cosas que muchas veces vienen y que nosotros tomamos como una reprensión de parte de Dios y nos perdemos la oportunidad de poder sacar las enseñanzas que todo ese tipo de cosas tienen para nosotros a fin de crecer en Cristo y de desarrollar nuestra fe para al final después voltear a mirar lo que vivimos y con una sonrisa amplia darle gracias al Señor, porque lo que Él permitió para mal, según nosotros, resultó para el bien de nuestro espíritu y para nuestro propio crecimiento espiritual. Démosle gracias al Señor. Señor, sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas tu perfecta voluntad.
Sabemos también que tu voluntad muchas veces no se acomoda a nuestros caprichos y a nuestras necesidades de felicidad. Sabemos, mi Señor, que ya Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Pero de inmediato nos dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si alguien venció el sufrimiento, la prueba, el escarnio, la burla, los azotes, la inclemente cruz y la muerte más atroz, fuiste tú, amado Cristo. Y tú lo hiciste por nosotros. Y si tú no hubieras culminado esa obra perfecta, mi hermano y yo no estaríamos aquí hoy adorándote, exaltándote y dándote gracias. Porque a través de tu ejemplo, hoy podemos entender que el final del sufrimiento, de la cruz y de la muerte es la gloria eterna y la bendición más extraordinaria de parte tuya para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. Gracias por haberme acompañado en este tema precioso. Lo recibí y lo oí a manera de testimonio haciendo un turno de espera para un examen médico que me están haciendo y un tratamiento que me están haciendo bastante delicado en mi cuerpo. Y allí Dios me habló y me dijo: escribe esto, porque esto sin duda va a consolar los corazones de muchos. En Cristo, por lo que estoy pasando, yo sé que tengo la victoria. Y que sea cual sea el resultado que Él tenga para mí, bienvenido, porque Él es soberano, porque es el dueño absoluto de tu vida y de la mía, y porque Él es el divino alfarero que de una vasija de barro puede conformarla y hacerla como a Él le plazca. Así que, amados, muchas gracias por su atención. Y no se olviden de suscribirse al canal, de seguir acompañándonos en el proceso. No te olvides del WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior. Únete a nuestro grupo de estudio. Sin duda vas a aprender muchas cosas. En este momento estamos formando un ciclo de hermanos que desean predicar y compartir la palabra y que no saben cómo hacerlo, y los estamos apoyando para que puedan llevar la palabra a los demás hermanos de su iglesia o a sus vecinos o a donde el Señor necesite enviarlos. Muchas gracias por su atención y los espero en el próximo estudio bíblico o cápsula profética para la gloria del Señor. Bendiciones para todos.